Gracias al Señor en esta mañana por este nuevo día que el Señor nos permite estar en su presencia para así glorificar y bendecir su nombre. Hoy, hermanos, quiero empezar una nueva serie de predicaciones bajo una expresión que el Señor Jesús utilizó en aquel discurso extendido que dio en Mateo 24, donde habla de un sinnúmero de señales que han de aparecer antes del fin. Yo sé que en distintas épocas y ocasiones personas proclamando una supuesta revelación del Señor han puesto días, han puesto meses y años pronosticando su segunda venida. Algunas sectas en varias ocasiones, como los testigos de Jehová, han pronosticado la venida del Señor. La Biblia nos enseña que el día ni la hora nadie lo sabrá y que eso está bajo la absoluta voluntad o dominio del Padre. Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 24, versos 36 al 39. Donde el mismo Señor Jesús nos dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero hablarle bajo el tema las señales de los días de Noé. Las señales de los días de Noé. El tiempo de la segunda venida del Señor está reservado solo y exclusivamente bajo el conocimiento divino del Padre. No voy a explicar la razón, hermanos, en este momento, sobre si Jesús tenía el conocimiento de su segunda venida, porque como Dios lo sabía, aunque como hombre estaba limitado. Cuando los discípulos pretendieron conocer los tiempos en que se produciría esto, cuando el resto o cuando el reino fuese restaurado nuevamente, ese reino de Israel, Jesús le hizo una advertencia semejante. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 7,
Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si bien es cierto, el hombre siempre ha tenido la inclinación de saber, de dominar su presente y también su futuro. De ahí que el hombre haya incurrido, hermano, en distintas artes místicas, centros espiritistas de adivinación, queriendo saber su futuro inmediato. Pero la palabra de Dios nos es explícita cuando nos dice que este tiempo está guardado en la sola potestad del Padre. No por esto el Señor nos ha dejado señales para que nosotros percibamos o podamos intuir que su venida está más cerca que cuando nosotros creímos, o que su venida está más cerca de lo que aún nosotros mismos podamos pensar. Hay cosas secretas que pertenecen solo a Dios y que no son dadas a conocer a los hombres. El momento del cumplimiento del tiempo para la segunda venida de Jesús depende de la voluntad soberana del Padre, que conoce el tiempo en que se producirá cuando Él mismo lo determine así. La segunda venida de nuestro Señor se producirá o ocurrirá como ocurrió la primera vez. Los tiempos, las circunstancias y los acontecimientos están en la plena soberanía del conocimiento de Dios. No hay acontecimiento que escape al conocimiento de Dios. Como nos dice el libro de Gálatas en su capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios determinó un tiempo para poder encarnarse y para poder redimir al hombre. Y Dios ha determinado un tiempo para su regreso. Así que, hermanos, que estén nuestros hombros y nuestras vidas erguidas, sabiendo que el día de nuestra redención está hoy mucho más cerca que cuando nosotros hemos creído. Sí, hermano, es cierto. Hemos oído durante muchos años, siglos, que Jesucristo viene. De ende, los apóstoles creyeron que Jesús habría de regresar en su tiempo. Mantuvieron la esperanza de recibir al Señor estando vivo. Pero si Jesús hubiese regresado en el tiempo de los apóstoles, hoy nosotros no estuviésemos predicando de Él. Porque Dios ha pronosticado un tiempo y ha fijado en las edades un tiempo para su regreso. Ningún ser creado, ni siquiera los santos ángeles que sirven continuamente a Dios y acceden para su servicio a su suprema presencia, conocen el día y la hora establecido solo en el pleno conocimiento de Él. Es suficiente que conozcamos que el tiempo está firmemente establecido y que no solo será un día determinado, sino que también será una hora determinada. Quiero decir
que todo el futuro está en el conocimiento y en la soberanía de Dios. Las señales de los días de Noé, el Señor nos habla de esto, mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. En esta ilustración sobre el tiempo de su segunda venida, Jesús hace referencia a un tiempo histórico, porque así como en los días de Noé, esto es tipología de que dice que como fue allá, así serán nuestros días antes de su regreso. Entonces el Señor comienza a dar señales específicas de su pronto regreso. Se llama, hermano, tipología al análisis y a la caracterización de los tipos. Los tipos, por su parte, son clases, modelos o ejemplo de algo. Lo que Cristo está diciendo, que el tiempo de su segunda venida estará marcado por los mismos tiempos que vivió el viejo predicador, el viejo pregonero del Evangelio. Jesús entonces está poniendo este tipo, este acontecimiento o estos acontecimientos vividos en aquel entonces que se van a repetir antes de su segunda venida. A veces preguntamos cómo serán los últimos días. Bueno, no tenemos que adivinar. El Señor nos dijo cómo fueron los días de Noé, así será antes de que Él regrese. Entonces, nos preguntaríamos cómo fueron los días de Noé. Aquí, hermano, existe algo asombroso. Si usted toma la Biblia y estudia los días de Noé antes del diluvio y pones esos días paralelo a los días en que estamos viviendo usted y yo, llegaríamos a creer que Jesús, sin duda, debe estar muy cerca para su segunda venida. La historia del antidiluviano está plenamente atestiguada en las Escrituras, en el libro de Dios que es la Biblia. Dios solamente tiene un solo libro que testifica de los hechos ocurridos y de los hechos que van a ocurrir. Solamente tiene un libro que es la Biblia. Esto no es tanto del hombre de aquel tiempo, sino del tiempo de aquel hombre. Aunque también analizaremos su vida, dedicación y devoción a su Señor. Pero de lo que estamos hablando, hermano, aquí es del tiempo de aquel hombre. Y es importante nosotros conocer el tiempo en que vivió este hombre. Algunas referencias bíblicas terminan y nos permiten determinar las circunstancias en que se desenvolvieron aquellos tiempos. En los días de Noé había una enorme manifestación de pecado, ya que el testimonio de Dios pone de manifiesto que toda intención del corazón era de continuo y solamente al mal. Para eso tenemos que regresar al libro de Génesis, al capítulo 6, verso 5 y verso 6.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Oiga, el testimonio de Dios sobre aquella generación. Ahora, hermano, ¿qué señales se dieron antes de este testimonio que el mismo Dios atestigua contra la humanidad? Si pusiéramos en orden las señales, entonces empezamos por el asesinato de Caín. Luego por la ciudad fundada por Caín, Enoc, que significa un nuevo comienzo sin Dios. Después pasaríamos a su descendencia, en donde se amplifica el conocimiento del mal, que fue lo que Satanás le vendió a Eva cuando le dijo: si comiese de este árbol, conocerá el bien y el mal como Dios, y será igual que él. En la descendencia de Caín se amplificó, hermano, este mal. En su descendencia vemos al primer polígamo, quien inicia la poligamia en el mundo, tomando para sí 2 mujeres. Pero también vemos en este mismo personaje el hombre que mata y justifica su asesinato, diciendo que él mató en defensa propia y que se tendrá mejor consideración que la consideración que Dios le ha dado a Caín, a quien marcó para que ningún hombre le pudiese matar. De la misma descendencia de Caín, quiero hablarle de la primera marca, y aunque es mencionado todas estas, las cuales voy a utilizar y a renombrar en el desarrollo de esta enseñanza. La primera marca de los días de Noé era la música. En Génesis capítulo 4, verso 21, aparece, hermano, esta primera marca. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flauta. Jubal fue un famoso músico y particularmente organista, y el primero que dio la regla para el noble arte y ciencia de la música. Como se define hoy día en la actualidad, la música es el arte de combinar los sonidos con una secuencia temporal, atendiendo a la ley de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlo con instrumentos musicales. En una abreviación, podríamos decir que la música es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. Y este Jubal, según la palabra de Dios nos enseña, fue el padre de todos los músicos, de todos los que tocaban arpas y de todos los que tocaban flauta. Quisiera introducir aquí un pensamiento con respecto a la música y quiero, hermano, que usted mantenga
este pensamiento. La música es un fenómeno que no solamente entra por los oídos, sino que nuestro órgano más extensivo en nuestro cuerpo, que es la piel, es capaz de recibirlo. Este fenómeno podríamos decir que tiene vida en sí mismo. Por tanto, tiene una influencia sobre todos los seres vivos. Hermanos, preste atención a lo que le estoy diciendo, porque científicamente se ha comprobado que las plantas, los animales y las personas pueden ser estimuladas de forma positiva o de forma negativa a través de la música. Y es el primer fenómeno que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Con respecto a la música, entonces podríamos decir que es un conjunto de sonidos sucesivos, combinados según este arte, que por lo general produce un efecto estático o expresivo y resulta tan agradable a los oídos. La música es un vehículo efectivo para transmitir mensajes, actitudes, formas, pensamientos que forman un ambiente, y este ambiente una atmósfera. La atmósfera forma un clima y este clima forma una cultura, y la cultura termina formando una idiosincrasia, una forma de expresión y una forma de vida. Esto es la música, desde el aspecto positivo hasta el aspecto negativo. Pero tenemos un enemigo, no la iglesia. El mundo tiene un enemigo en común que conoce los efectos y los resultados de la música mal empleada, mal aplicada, o la música distorsionada, de tal forma que es capaz de sumergir los sentidos y al hombre más racional en una entera de expresión y desestimación de su propio bien. Cuando yo digo, hermano, que la música es un vehículo efectivo para la transmisión de mensajes, actitudes, formas, pensamientos, cultura o filosofía, y que esta forma un ambiente, y cuando yo hablo de ambiente, es un fluido que rodea un cuerpo y que circula alrededor de él. Asimismo es la música. Circula en nuestro alrededor, nos condiciona a tal forma que recibimos cualquier estímulo, cual fuera negativo o fuera positivo. La música forma un ambiente y los ambientes son propicios para muchas cosas. Una atmósfera. Y entendemos, hermano, la atmósfera, o lo que es la atmósfera, aire que se respira o rodea a los seres vivos. Es el conjunto de circunstancias que rodean a una persona o que caracterizan o condicionan una situación. De tal forma, hermano, que las grandes élites están condicionando a nuestra juventud, a nuestra niñez, a través de su música basura, para tener una generación completamente idiota,
degenerada, sin escrúpulo, sin ningún tipo de afecto que no sea sobre ellos mismos. Cuando la música propicia, hermano, ese ambiente, y ese ambiente propicia una atmósfera, entonces la atmósfera crea lo que es un clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. Oh, hermano, entienda y examine cada cosa que sus hijos están escuchando. ¿Qué tipo de música está escuchando? Porque ese tipo de música va a crear un clima que va a influir en la existencia y en el desarrollo de este pequeño. Ese clima continúa su recorrido. Ese recorrido invasivo, destructor, que destruye la psique, la personalidad. Y llega a influir en nuestras culturas. Y decimos por cultura que es el conjunto de conocimiento, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y una época. Así marcó la música la época del tiempo de Noé. Se levantaban con música, hacían sus actividades con música y terminaban acostándose con música. Y todo lo que hacían, la música era inseparable y se convirtió en una forma de vida, en un estatus social. Y por último, entonces la cultura terminó siendo una idiosincrasia. ¿Y qué es una idiosincrasia, hermano? Modo de ser que es característico de una persona o cosa y la distingue de la demás. Hoy, hermano, estamos influenciados por la música. Comemos música desde que nos levantamos. Si encendemos la tele, música. Cada anuncio está envuelto en música. Si estamos en el supermercado, música. Si vamos en el vehículo, música. Y la música degenerativa termina, hermano, dañando nuestro sentido y estorbando nuestra cordura o nuestra forma de pensar. Quiere decir que lo que oímos nos condiciona a pensar, ser y actuar de forma semejante. La música como tal es buena, pero en nuestra condición caída nos inclinamos al mal. Las personas del tiempo de Noé estaban sumergidas totalmente en un ambiente musical. El comienzo del arte de la música empezó en el tiempo de Noé. La primera canción y el primer compositor se llamó Lamé. Lamé explica a sus mujeres que había matado a un varón en defensa propia, pero no había sido con premeditación.
Y pone como ejemplo el asesinato de Caín a su hermano. Lamec sería mucho más inmune a la represalia por cuanto mató a este hombre, supuestamente en defensa propia. Este hombre escribe el primer poeta hablado o la primera canción envuelta en un asesinato. Qué triste y qué lamentable que el hombre haya caído en semejante situación y que haya tomado una creación para manifestar cuán horrible crimen. Actualmente, ¿quiénes son los promotores de la moda, los pensamientos, actitudes y filosofía? Preste atención, hermano. Los músicos y los artistas imponen modas. Nunca como hoy se han inventado tantos ritmos nuevos como en esta generación y en la mitad del siglo pasado hasta nuestros días. Hay una explosión de ritmos musicales y el 99,9% de estos ritmos son degenerativos. Impulsan a nuestra juventud y a nuestra niñez al trastorno y a la desfiguración de sus personas. Quiere decir que en la generación en que estamos viviendo está sumergida en un espíritu musical. La música forma parte vital de la vida de las personas de este siglo. Una gran agrupación de los años 60, muy conocida a nivel mundial, los Beatles. Esa agrupación británica que rompió todos los esquemas en cuanto a público en su tiempo. Ellos fueron los primeros en empezar a cantar sobre las drogas al incluir su canción en sus canciones, este letal enemigo de la sociedad. Tenemos, hermano, el movimiento hippie. Amor, música y sexo, libertad y no a guerra, de los años 60 y 70. También tenemos el nacimiento del rock, el rock and roll, el funk rock, el heavy metal. Y a partir de allí tenemos toda clase de ritmos degenerativos que nos inducen a la droga, al sexo, a la violencia, al suicidio, al asesinato. Convierten al ser humano en un ser antisocial. Lo impulsan al abandono, a la degradación, a la desmoralización, a tal grado que da pena. Sí, hermano, quizás usted no quiera escuchar esta palabra, pero hay una conspiración a nivel mundial. El diablo ha cauterizado la mente de los hombres para que bombardeen a nuestras niñez, a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes con música o ritmos aberrantes que lo inducen a todas estas obras
que nos pronostican su condición espiritual. Estos ritmos musicales han invadido los hogares, las escuelas y han escalado hasta el último peldaño de la sociedad. Nuestra niñez y juventud se pierde tras estos ritmos degenerativos como el rock, el heavy metal, el reggaetón, el perreo, el dembow y toda clase de ritmo sensual. Es triste, hermano, ver las escuelas de Latinoamérica y es triste ver la juventud que adopta posiciones que son degradantes. Estos ritmos y estos cantantes son promotores de filosofía, son promotores de modas, son promotores de actitudes que terminan sumergiendo al hombre a un estado paupérrimo. ¿Qué están escuchando tus hijos? Sí, como cristiano, ¿qué están escuchando tus hijos? Como inconverso, ¿qué están escuchando tus hijos? Porque lo que ellos escuchan lo van a formatear, lo van a condicionar, lo van a sumergir en una depresión, en una inclinación al sexo, al alcohol, a las drogas y por último hasta el suicidio. Los grandes músicos, cantantes que imponen modas, solamente tenemos que analizar su forma de vida, pero claro, la sociedad ha ido cambiando y ha ido cambiando de tal forma que nos vamos semejando poco a poco a los días de Noé, donde el índice de maldad ha colmado los humos, de tal forma que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno le decimos malo. Cualquier persona que esté escuchando este sermón, hermano, que no tenga una mente renovada, va a creer que yo estoy atacando una forma de vida. No, hermano, no estoy atacando una forma de vida. Estoy denunciando abiertamente una conducta paupérrima que sumerge al hombre y humilla al ser humano hasta el polvo. Repito, la música como tal no es mala. Dios la hizo para su gloria. Pero en nuestra condición caída, el diablo aprovecha para dirigirnos al mal. Él sabe cómo manipular las condiciones para arrastrarnos hasta lo más bajo. Lo grave de todo esto es que el espíritu musical ha invadido a nuestras iglesias, ha invadido a la iglesia de Cristo o a los denominados cristianos. El rock, el reggaetón, el dembow y otros ritmos sexuales están de modas en nuestras congregaciones. Porque ahora queremos utilizar, hermano, este instrumento, esta forma, para atraer a los jóvenes o mantenerlo dentro de la iglesia. Estoy seguro que el Señor Jesús en muchas de sus reuniones cantó, aunque la Biblia nos dice que cuando celebró la cena, la última cena, cantaron himnos
de adoración al Señor. Es bien sabido, hermano, que la música clásica potencializa la capacidad del ser humano. Es bien sabido y científicamente comprobado, hermano, que la música clásica potencializa el pensamiento y la capacidad de razonamiento del ser humano. Pero también es sabido, como dijo un célebre presidente de aquí de los Estados Unidos, que fue el señor Ronald Reagan, dijo que si los Estados Unidos querían destruir cualquier sociedad, solo tenían que importar su música. ¿Y de qué está hablando este hombre? Está hablando un hombre que no es cristiano, un hombre que no tiene temor de Dios. Y él está diciendo que si los Estados Unidos quisieran destruir el potencial de cualquier nación, solamente tendrían que importar su música. La música tiene una influencia enorme en los seres vivos. Cuando una iglesia le dedica 1 hora y media a la música y 10 minutos a la predicación, el espíritu de la música ya lo ha dominado. Hoy hay muchas iglesias en donde el programa musical es más importante que la predicación. Otro problema es lo que están cantando en muchas iglesias. ¿Cuántas canciones compuestas con un doble sentido? Canciones que no mencionan a Cristo por ningún lado, ni glorifican a Dios en ninguna forma. Canciones como yo pienso en Él, en mi noche sigo pensando en Él. Y el que está del otro lado, hermano, que tiene una forma media extraña, señala y dice, este es uno de los de nosotros. Canciones donde se le pueden dedicar a cualquier mujer porque son de doble sentido, o se le puede dedicar a cualquier hombre porque son de doble sentido. Ya no solamente es lo que tocan, sino lo que cantan. Sí, hermano, los días, como Jesús lo señaló antes de su regreso y especificó en este tipo, señalando el tiempo de lo de Noé, la música era predominante en este entonces. La música fue creada por Dios para Él. Nunca se ve en la Biblia que se levante a la gente o que se le cante a la gente para acercarlo a Cristo. No, hermano, eso no se ve en las Sagradas Escrituras. Es todo lo contrario. Se ve a David formando a los músicos para que canten y glorifiquen al nombre de Dios. Nunca se le cantó a la gente. Siempre se le cantó a Dios para glorificar su nombre. Usted no debe ir a la iglesia para juzgar, hermano, si las canciones le agradan o no le agradan. Usted va a la iglesia a adorar y a bendecir el nombre de Dios. Y los que dirigen el programa musical deben estar lo suficientemente consagrados para saber que la adoración de ese servicio, de ese ministerio, exclusivamente corresponde a Dios. Y a quien tiene que glorificarse y magnificarse es a Dios. La gente no se fija en lo que canta. Lastimosamente, hermano, hay una canción, bueno, una de ellas, de la que me acuerdo, donde se le canta diciendo: lo que era tuyo te devolveré, voy a retribuirte. En la célebre explicación que David da a Mefibosé,
Si esa canción dice la verdad, entonces David tendría que haber entregado el reino. Porque quien era rey era el abuelo de este muchacho. Y por sucesión de herencia, este tendría que ser el rey. Y David tendría que haber entregado el reino. No entendemos lo que cantamos. No prestamos atención a lo que cantamos. Y porque nos gusta la melodía, o quizás simpatizamos con la palabra o el cantante, aceptamos todo lo que se nos bombardea. La gente no se fija en lo que canta. Canta cualquier cosa y dice cada herejía. Y el espíritu del mundo ha invadido a los cantantes cristianos. Oh, hermanos, le voy a hablar de un tema que quizá no le agrade mucho. Los conciertos se llenan para oír a cantantes, pero los auditorios están vacíos cuando se predica la palabra de Dios. ¿Qué contradicción es esta, hermano? El 99,9% de estos cantantes del presente, hermano, están invadidos por el secularismo. Son pseudo cristianos. Solo tienen una apariencia, pero son sepulcro blanqueado. Y lo ven a usted solamente con fines de lucro. Usted ve, hermano, grandes conciertos de supuestos cristianos que van a cantar a Dios. Pero lejos está su adoración de Dios. Se entiende que la mayor parte de la gente que es atraída por esta actividad, y me refiero a la actividad de concierto, no es nacida de nuevo. Estas personas pagan para escuchar a un cantante y hay que pagarle a ellos entonces para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Qué contradicción de término, hermano, hay aquí? Soy cristiano y pago para ir a escuchar a un supuesto cantante cristiano. Pero ahora hay que inventarse 50,000 formas y hacer 50,000 malabares para que tú te sientes a escuchar a un predicador que te va a hablar la palabra del reino. Jesús dijo en Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada es provechosa. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor te llama, te transforma, te regenera, te salva a través del mensaje de su palabra. Jesús no explicó otro método que no sea a través de su palabra. Que te puede salvar a través de un canto. Sí, Él te puede salvar a través de un canto. Pero el mensaje de salvación es exclusivo de la predicación. Lo demás tiene que ver con devoción. Tiene que ver con alabanza. En Juan 4:14, el Señor Jesús dice a la mujer samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oh sí, hermano. Lo que tiene que hacer la iglesia, Efesios capítulo 5, verso 19. Lo que tiene que hacer tú como creyente individual o colectivamente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
No importa, hermano, si te cambian el nombre de cantante y te ponen salmista o te dicen levita, cosa que tú no perteneces a la tribu de Leví, cosa que tú no cantas salmos, y te han dado o tú te has titulado con estos rótulos. Si tu condición de adorador, de supuesto adorador, rechaza la palabra de Dios, el mensaje del evangelio se vuelve monótono para ti, tú eres un pseudo cristiano que no merece ni siquiera ocupar un lugar de adoración en ningún tipo de actividad cristiana. Sí, hermano. La gran mayoría de los cristianos, de los jóvenes cristianos, quieren ser músicos, quieren ser cantantes, porque los cantantes son aplaudidos, son laureados por el pueblo. Pero la mayoría de esos cantantes, hermano, y lo digo por experiencia personal, no porque yo haya transitado esos caminos, sino porque yo lo he vivido con personas cerca de mí que han sido cantantes y han sido músicos de la iglesia, que han estado más descarriados que los que están afuera. Son más impíos que los que están afuera. Inclusive pastores que permiten, hermano, sabiendo la condición paupérrima que estas personas están viviendo bajo una condición de pecado, que les permiten ministrar la música dentro de la iglesia. En mi caso personal, hermano, casi me expulsan de la iglesia a la cual yo era miembro, porque se iba a bautizar a un joven que era tremendo, tenía un talento tremendo para la guitarra y el canto, hermano. Y cuando se hizo la pregunta abiertamente de quién se oponía al bautismo de esta persona, yo fui, hermano, que levanté la mano. Y cuando se me preguntó públicamente, yo dije, porque él está enamorado de un familiar, de una familiar mío. Él está pretendiendo no solamente enamorarla, sino llevarla a la cama. Oiga, hermano, casi me expulsan de la iglesia. Y pese a todo esto lo bautizaron. Lo pusieron a dirigir la música en la iglesia. Oh, pero qué vida más desastrosa. Qué vida más desastrosa la de este joven, porque no había nacido de nuevo. El Señor nos dice en Amós capítulo 5, verso 23: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrucciones, o de tus instrumentos, perdón. Cuando usted lee la versión internacional, este mismo versículo y capítulo del libro de Amós, el capítulo 5, verso 23 dice: aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. ¿Sabe lo que está diciendo, hermano? Que Dios no le interesa este tipo de personas que ministren dentro de la iglesia. A Dios no le interesa este tipo de cantante, porque lo único que hacen es hacer bulla, que hacen ruido y molestan a los oídos de Dios. Sus canciones, aunque expresan un sentido religioso, están lejos de agradar a Dios. No quiero oír su música ni su cítara. Oh, cuán duro es el testimonio de Dios para estos cantantes y estos músicos cristianos con actitud impía, pseudo cristianos, que son sepulcros blanqueados, que viven una vida doble. Esta gente estaba descarriada, sin temor, viviendo en una pura hipocresía. Destilaban su vida y su alabanza eran puro ruido para el Señor.
El verso 24 de este capítulo 5 de Amós nos dice: pero corra el júbilo como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Cuando leemos este texto en la versión internacional, entonces lo entendemos más fácil. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como un arroyo. ¿Usted sabe lo que le estaba diciendo Dios? Dios le estaba diciendo que miraran realmente la forma de su adoración y que Dios la despreciaba por cuanto ellos habían torcido el derecho como las aguas, y que miraran la justicia de Él, porque la justicia de Dios fluye como arroyo. En Amós capítulo 6 verso 4 nos dice: duermen en cama de marfil, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Usted sabe qué es lo que está diciendo aquí, amor. Se lo voy a transportar a nuestro tiempo. Tanto los cantantes del mundo como los cantantes o los supuestos cantantes cristianos, hermano. No es que no hayan cantantes que adoren y sirvan a Dios realmente. Sí lo hay. Es un 0,1%, hermano. Y yo espero que los cantantes que me estén escuchando estén dentro de ese 0,1%. Porque lo que Amós está diciendo aquí, hermano, sobre los cantantes. Escuche, quienes ganan más dinero, podríamos decir, hermano, son los cantantes. En una edificación donde yo trabajaba, este cantante Marc Anthony, por el penthouse donde podía aterrizar un helicóptero, dio $50 millones. Elton John compró una mansión que le costó 50 milloncitos. Michael Jackson, hermano, tenía a Disneylandia en su patio. Y es comprobado judicialmente, hermano, la cantidad de niños que este hombre abusó de ellos sexualmente. Duermen en cama de marfil. Oh, cuán precioso es y preciado es el marfil. En cuanto a los cristianos, te dan un concierto, hermano, donde se pueden ganar $20,000 por solo 1 hora y media. No es que no disfruten del fruto de su trabajo, hermano. Pero encuentra cantantes de estos cristianos, hermano, que tienen una colección de 20 pianos, una colección de Mercedes-Benz, tienen grandes mansiones. Y todo esto es para la gloria de Dios. ¿Cuánta falta nos hace un John Mueller, un Hushop Taylor, quien lo dio todo por la obra de Dios? Inclusive de este tiempo le puedo hablar del evangelista Gigi Ávila, quien murió pobre, pudiendo ser un hombre extremadamente rico, pero entendió que el mensaje que predicaba y lo que hacía, lo hacía para la gloria y el engrandecimiento del reino de Dios. Estos cantantes que duermen en cama de marfil y comen la carne de los corderos y de los novillos. Ustedes saben quiénes son los que van a los conciertos multitudinarios supuestamente cristianos. Son los más jóvenes, que aquí se describen como corderos. Son los más jóvenes que se describen como novillos. Verso 5 de este capítulo 6 de Amós. Que improvisan al son de arpa, como David han compuesto cánticos. Oh, hermano, viven una vida de apariencia y quieren improvisar como lo hizo David. David, hermano, cuando se manifestó aquel demonio en la vida de Saúl, que tocó para la gloria de Dios, el demonio se iba, abandonaba la escena,
porque lo que se estaba haciendo para engrandecer y honrar el nombre de Dios. Fue David, hermano, quien organizó los músicos para que cantaran y alabaran el nombre del Señor, a los levitas. Y para concluir, hermano, quisiera concluir con la cita de Isaías capítulo 5, verso 12. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta, vino, y no contemplan la obra del Señor, ni ven la obra de sus manos. Así, hermano, están los cantantes y los músicos dentro de la iglesia. Lo único que le interesa es que haya banquete, es que haya lira y arpa, que hayan pandero y flauta, también vino. Y lo menos que le interesa es la santidad del Señor. Lo menos que le interesa es la obra de Dios. Y mucho menos ven la obra que Dios está realizando por medio de su Espíritu en medio de la congregación donde ellos pertenecen. Porque son pseudo cristianos, son guía de ciego. Así que, hermano, presta atención a lo que tus hijos están escuchando, para que luego no tenga un quebradero de cabeza cuando cambian su forma de pensar, lo que ellos están viendo, los mensajes subliminares que le están mandando a través de la música, y que es un instrumento útil para los gobiernos que quieren sumergirnos en la pobreza mental, que quieren destruir el potencial de un país, brindándole esta basura de ritmos musicales que solamente incitan al mal, a la violencia, al sexo, a la drogadicción, al alcoholismo y a una vida total de bajeza. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde. En este día te hemos hablado de la primera señal del tiempo de Noé. Mira nuestro tiempo y dime tú si la venida del Señor no está a la puerta. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre del Señor Jesús. Amén.